Unidad número 4, que se refiere a la adherencia, disposición, anclaje y empalme de fierro de las armaduras. Habíamos visto la adherencia, su importancia, es uno de los pilares porque existe el hormigón armado. Habíamos visto la influencia del hormigón, tensiones de adherencia. Estamos en disposición de las armaduras. Vimos que las armaduras pueden ser en elementos lineales de hormigón armado, que son los que vamos a ver específicamente en este curso, como ser las vigas, las columnas, los tirantes. Esos elementos tienen armaduras longitudinales y armaduras transversales. Hemos visto eso. Habíamos visto que las armaduras pueden ser principales o secundarias. Habíamos visto que el doblado de los fierros no puede hacerse con un diámetro cualquiera, un diámetro nunca menor a estos recomendados, para evitar desgarramiento del hormigón cuando el hormigón está colocado, cuando el fierro está colocado, y evitar la fisuración del fierro en sí en la curvatura del gancho o papilla que se esté efectuando. Colocación de las armaduras, ahí es que habíamos quedado. El óxido natural que aparece en las barras en el almacenamiento prolongado a la intemperie no es perjudicial a la adherencia, según se ha mostrado en abundantes ensayos. Es más peligrosa la mascarilla que se presenta en algunas barras recién fabricadas. En estos casos deben cepillarse enérgicamente para sacarla. Es decir, cuando nosotros compramos acero, lo colocamos a la intemperie y se va a producir una oxidación si dejamos por un tiempo más o menos prolongado. Esa oxidación no es perjudicial para la adherencia. ¿Ya? Eso quiere decir esta parte. Lo que nosotros no podemos hacer nunca es, que ya está por demás decirlo, pero te lo digo, pintar los fierros. Los fierros no podemos pintarlos, salvo en situaciones cuando ya está muy oxidado, queriendo ya empezar a corroerse el fierro, hay unas pinturas especiales. Pero pintar el fierro normal, con pintura anticorrosiva, para colocarlo al hormigón, estamos prácticamente eliminando la adherencia. La adherencia entre el acero y el hormigón es con un material sin fierro natural, tal cual. Esto nos dice aquí que el óxido natural que aparece debido al almacenamiento prolongado, a la intemperie, no es perjudicial a la adherencia, más bien es favorable. Obviamente que también desde el punto de vista de la sección empieza a disminuir la sección si nosotros dejamos por mucho tiempo el fierro a la intemperie. Al sujetar los estribos de una columna a la armadura longitudinal mediante puntos de soldaduras en obras, suelen dañar las barras debido al picotazo que da el soldador. Por ello, la norma prohíbe efectuar soldadura en obra. Solo se permite soldar las barras en taller debidamente controlado. Normalmente la soldadura en estructuras de hormigón armado es muy rara vez, salvo que estemos reparando una estructura. Lo que nos dice entonces es que tiene que ser muy cuidadoso
El soldador. Ingeniero, creo que su micrófono está desactivado. Está activado, no sé, parece que no tiene mucha... Se escucha bien, ingeniero. Algunos escuchan mal, algunos escuchan bien. Entonces, por favor, aumentenle ustedes su volumen al máximo. Ya. La correcta disposición de la armadura, o sea, el soldar un fierro en una estructura de hormigón armado, una armadura, es muy rara vez. Se construye la edificación prácticamente sin soldadura. Pero si alguna vez hubiera la necesidad de soldar, tiene que hacerse con mucho cuidado, porque el picotazo que da el soldador, si no tiene mucho cuidado, arranca parte del acero y le quita sección. Bien, la correcta posición de las armaduras tan solo puede garantizarse mediante el empleo de separadores, cuyas distancias máximas deben disponerse según la siguiente tabla. Vigas, estos separadores, que en nuestro medio son de mortero de cemento, deben ser como máximo 1 metro. Cada metro colocado un separador. ¿Para qué? Para mantener la posición correcta del fierro, manteniendo su recubrimiento libre. Y en columnas, el más desfavorable de estas dos, 100 veces el diámetro o 200 centímetros. Tenemos que colocar los separadores. Nuestros medios son de mortero de cemento, le llamamos galletas. Construyen de esta manera. Se prepara una superficie bien lisa. Se da el valor de recubrimiento que yo quiero. Puede ser 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, 4 centímetros, dependiendo qué es lo que estoy haciendo. Y este es un mortero muy fuerte, una relación 1:2. Una de cemento y una de arenilla bien lavada, bien gradada, y se ejecuta colocando un fierrito, un alambre, y haciendo esta guía. Una guía solamente, ¿no? Perfilando esta guía, y de ahí lo van a arrancar. Esto más o menos tiene 4x4, cada uno 5x5 más o menos, y de ahí van arrancando los albañiles como si fueran galletas, por eso que le llaman galletas. Son los separadores que hay que colocar tanto a nivel, para la armadura a nivel horizontal, como para la armadura a nivel vertical. Esto nos sirve ¿para qué? Para mantener el recubrimiento libre, adecuado. El tamaño de la galleta varía. Para viga protegida, por ejemplo, tenemos 2 centímetros como mínimo. Para viga no protegida a la intemperie, 2,5. Se lo vimos. Distancia entre barras. Las distintas barras que constituyen las armaduras de las piezas de hormigón armado deben tener unas separaciones mínimas para permitir la colocación y compactación del hormigón, de modo que no se generen sectores de la pieza sin hormigonar. Esto se le llama coquera o queras también. Cuando se desencofra, se ve el fierro a la vista. Eso no es un error muy grave, constructivo. Para que no ocurra esto, no solo constructivo, también de cálculo, cuando uno no detalla de manera correcta la disposición de las barras. Hay que mantener unas distancias mínimas, que vamos a ver acá. Distancia libre, horizontal y vertical. La distancia libre horizontal entre barras paralelas de una capa debe cumplir los
lo siguiente, separación mínima. Sí, esta separación, fíjense, separación mínima, tanto horizontal como vertical. La separación mínima tiene que ser mayor, el valor más grande de estos tres, mayor al diámetro de las barras, mayor o igual a 25 milímetros y mayor a 4/3 el diámetro máximo del agregado grueso. Normalmente el agregado que se usa en vigas, por lo menos en nuestro medio, es 3/4 diámetro máximo. 3/4 por 4/3 me da aquí una pulgada, que más o menos 25 milímetros. Podemos decir que si usamos un diámetro de agregado grueso de 3/4, este espaciamiento tiene que ser mínimo 25 milímetros. ¿Ya? Entonces esta es la separación mínima horizontal, el mayor de estos tres valores, y la vertical como mínimo 25 milímetros. Eso puede ser fijo, 25 milímetros. Normalmente uno coloca un separador de un fierro de 25, colocado a cada metro, ¿no? Yo tengo que colocar una segunda capa. B. Si se dispone 2 o más capas de barras, cada una de estas capas debe situarse en correspondencia vertical sobre la otra. El espacio entre columnas de barras debe ser tal que permita el paso del diámetro de la aguja del vibrador. Es importantísimo. Es decir, ahora vamos a hacer una esquemita. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo aquí una viga, nunca nos olvidemos que aquí hay un estribo. Hay un estribo. Una armadura transversal, son los estribos. Y aquí tenemos ya el fierro en sí, las barras longitudinales. En la primera capa, digamos que yo tenga mucho fierro aquí, en la primera capa tengo que cuidar que este valor sea mínimo, mayor al mínimo, que es el que habíamos visto hace ratito. En la segunda capa tengo que también cuidar que aquí haya un espaciamiento mayor o igual a 2,5, a 25 milímetros. Y lo que más tengo que cuidar en esta segunda camada ¿ya? Digamos que yo no podría hacer este detalle si este valor es el mínimo. ¿Por qué? Porque si viene el hormigón, no va a llegar en la aguja del vibrador, no va a poder penetrar abajo para que este hormigón se rellene todo. Todo esto se rellene, ¿no? Todo esto se rellene con hormigón.
posiblemente el hormigón no va a llegar y van a aparecer las oqueras que estamos diciendo. ¿Qué son las oqueras? Alguna vez han visto ustedes, aquí está el hormigón, aquí está el fierro, visto. Y aquí están los estribos. Cada determinado espacio hay un estribo. ¿Y cuáles son las oqueras? Cuando yo vacío y logro ver parte del fierro sin hormigón. Pero esto está bien hormigonado, digamos, por decirlo así. Lo está cubriendo de hormigón, pero esta parte queda el fierro visto. Son las oqueras. Esto puede ocurrir si nosotros no hacemos que a partir de la segunda capa se logre que esta aguja, por ejemplo, este detalle podría ser bien, podría ser aceptado. Siempre que este espacio sea mayor a 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque la aguja del vibrador tiene 5 centímetros. Vamos a 2 pulgadas. Esto entra y ya vibra todo. Y entra y logra vibrar todo. Pero si nosotros no dejamos espacio para que entre esta aguja, van a aparecer estas oqueras, que es lo que no queremos que ocurra. Porque curar esto es muy difícil. Ya nunca, jamás se puede curar como si lo hubiéramos vaciado bien, de manera correcta. Aparte de ser un trabajo adicional, no es correcta. La cura no es lo mismo que haber hormigonado bien. Entonces, de la segunda capa hasta la tercera o cuarta, siempre hay que hacer un espacio bueno. La primera podemos colocar toda la armadura con separación mínima, pero a partir de la segunda tenemos que dar espacios grandes para que la aguja del vibrador pueda entrar. O sea, resumiendo, ustedes cuando ven en los libros, en algunos libros teóricos, normalmente hay libros que los investigadores son muy teóricos, o sea, investigan o cometen el error, ¿no?, de dibujar así. Ustedes van a ver en muchos libros, van a haber dibujado así el fierro. No es correcto. Salvo que, como les digo, esta abertura sea mayor que 6 centímetros. Si dibujan ella, si uno lo ve y parece que es correcto, no es correcto eso. Está mal. Así está en un libro. Esto no funciona porque llega el hormigón aquí y no llega a penetrar todo y van a aparecer las oqueras. Eso no. Preferible juntar barras, como vamos a ver ahorita, para evitar eso. Si se dispone 2 o más capas de barras, cada una de estas capas debe situarse en correspondencia vertical, una sobre otra. Ahora aquí dice, ¿no? El espacio entre columnas de barras debe ser tal que permita el paso del diámetro de la aguja del vibrador a partir de la segunda capa. La primera capa puede estar
toda completa. C. En el caso de elementos comprimidos, es decir, columnas, la distancia libre entre barras longitudinales debe cumplir con las siguientes separaciones mínimas. Separación mínima en columna, mayor a 1,5 el diámetro, mayor a 4 milímetros y mayor a 4/3 del tamaño máximo del área. Esto es en columna. La separación mínima de barra y barra de columna es 4 centímetros, fíjense. Mientras que en viga es 2,5. La columna es un elemento vertical. Entonces en vigas, como le había dibujado ya hace rato, le he dicho, esto hay que tratar de hacer esto, ¿no? A partir de la segunda camada. Preferible es yuxtaponer las barras, colocarlas juntas, así que hacer esto. Conocido. Podemos ubicar. En columna, esta es una sección, un elemento lineal vertical, la separación mínima, 4 centímetros, o el valor mayor que 1,5 veces phi, o 4/3 del tamaño máximo del área. Bien, inciso D. En losas, vigas o elementos similares pueden colocarse en contacto 2 barras de la armadura principal de diámetro menor a 32 milímetros. Diámetro menor, digamos, estoy usando phi de 20, yo puedo yuxtaponer 2 barras, ya sean vigas, en losas o en elementos similares, una sobre otra, e incluso hasta 3 barras con diámetro menor o igual a 25 milímetros. El disponer estos tipos de barras es una práctica recomendable cuando hay una gran densidad de fierro, de armadura, para asegurar el paso del hormigón, que todas las barras puedan quedar perfectamente envueltas por dicho material. ¿No? Ya habíamos dicho que antes de hacer esto, para poner hasta 3 barras si el diámetro es menor a 25 milímetros. Si es mayor a 25,32, se puede poner 2 barras. En columnas y otros elementos comprimidos, hormigonados en posición vertical, pueden colocarse en contacto hasta 4 barras de la armadura principal de phi menor o igual a 32 milímetros. Es decir, en columnas podemos colocar yuxtapuestas hasta 4 barras. Tanto en este caso como en el caso anterior, se recomienda que el grupo de barras vayan bien sujetos a los estribos y a las armaduras transversales, o a las armaduras transversales en el caso de vigas, que a veces los estribos pueden ser estribos abiertos o cerrados. La separación entre paquetes debe ser la distancia más desfavorable indicada a continuación. La separación mínima tendría que ser en vigas, mayor al diámetro equivalente. ¿Cuál es el diámetro equivalente? La raíz cuadrada del número de barras, en este caso 3, por el diámetro. Vamos a la raíz cuadrada, y ese es el diámetro equivalente que tendría que ser como mínimo esta separación. Si este diámetro equivalente está menor a 25, 25 sería el más desfavorable. Y 4/3 el agregado grueso, ya hemos dicho que el agregado grueso en vigas, por lo menos lo que se usa en nuestro medio, es 4/3, 3/4, el agregado máximo del área. Uno pide para vaciar vigas
agregado diámetro máximo 4/3. 3/4, por decir. 3/4 por 4/3 me da una pulgada, o sea, 25 centímetros. O sea que este valor más o menos está alrededor de los 25 centímetros. Y cuando tenemos armaduras yuxtapuestas sí puede ser mayor, porque la raíz cuadrada del número de barras por el diámetro me da un diámetro mayor de 25 posiblemente. Para columnas con armaduras en paquete, es decir, yuxtapuestas, también lo mismo. Dice que aquí le damos el diámetro equivalente un poquito más grande, ya 1,5 ya, aquí una vez, ¿no? O 4 milímetros o 4/3 AG. F. En el caso de vigas y losas, la separación entre barras de armaduras principales debe cumplir como máximo los siguientes valores de separación entre barra y barra. Y losa. Si yo tengo una losa, la separación máxima, fíjense que no está entre, está entre extremo y extremo, 3 veces la altura de la losa, vendría a ser la altura total, de aquí hasta aquí, 25 veces el diámetro, 30 milímetros o 30 centímetros, y mayor a 4/3 tamaño máximo del área. Entonces, ¿cuál es el valor más favorable que me va a dar aquí? Normalmente no puedo pasarme de 30 centímetros de separación máxima entre barras cuando estoy hablando de losas. Normalmente en losa este espaciamiento puede estar alrededor de los 30 centímetros. Sin embargo, después vamos a ir viendo que por temas de fisuración, este espaciamiento es ideal que esté alrededor de los 20 centímetros entre eje y eje de barra. Recubrimiento mínimo libre. El recubrimiento libre es la distancia entre bordes de una barra y el paramento más próximo de la pieza de hormigón. El objeto del recubrimiento es proteger a las armaduras tanto de la corrosión como de una posible acción del fuego. Es importante indicar que el recubrimiento libre es función de las condiciones ambientales. Por ello, se tienen los siguientes valores mínimos que nos aseguran la durabilidad de las piezas. Y el recubrimiento es muy importantísimo. Libre. Estamos hablando de recubrimiento libre. Viene a ser, por acá, recubrimiento libre en una viga. Una viga. Columna. Aquí tenemos un estribo, una armadura transversal que es de diámetro un poquito menor que las armaduras longitudinales. Normalmente el estribo tiene un diámetro 6 milímetros, 8 milímetros, hasta 10 a veces. Y aquí está el fierro longitudinal. Fierro. ¿Qué es el recubrimiento libre? No es el recubrimiento hasta el fierro longitudinal. El recubrimiento libre es esto. Este es el recubrimiento libre. Todo lo que está hormigón, del borde del hormigón al borde de la barra que está más próxima, que en este caso serían los estribos. ¿Cuánto valen esos valores mínimos?
montados en nuestro medio. Acá. Recubrimiento libre, mínimo libre para hormigón armado colocado en obra. Condiciones: hormigón colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él. No incluye el espesor de la capa de hormigón pobre para limpieza. 4 milímetros en el caso de zapatas que están en contacto con tierra. La zapata sería este caso. Es un elemento que está en contacto, está enterrado, está en contacto con tierra. Y el recubrimiento mínimo libre en ese caso, de aquí a aquí, vale 4 centímetros. Este hormigón pobre que se coloca como plantilla para poder hormigonar con mayor eficacia esta zapata, no entra, no está tomado en cuenta. El recubrimiento es propio de la estructura en sí, no de otra capa de ninguna otra situación. B. Hormigón expuesto a la intemperie. Cuando tenemos hormigón expuesto a la intemperie, digamos un tanque de agua elevado, que está constantemente expuesto a la intemperie, sus recubrimientos debieran ser para barras mayor que 16 milímetros, pero igual 30 milímetros, es decir, 3 centímetros de recubrimiento mínimo. Y para barras menores a 16 milímetros, 2,5 centímetros. Recubrimiento libre. Ya hemos explicado que es recubrimiento libre. Hormigón no expuesto a la intemperie, es decir, yo estoy haciendo un edificio, digamos, y las vigas están protegidas normalmente. El hormigón no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, losas, muros, viguetas. Para barras con diámetros mayores a 32 milímetros, 25 milímetros de recubrimiento libre, 2,5. Y para barras menores, iguales a 32 centímetros, en realidad aquí tendría que ser solamente menores, no puede ser igual, ambas igual, 20 milímetros. Es decir, si yo pongo un FI de 20, de 16, de 12, de 20, el diámetro y el recubrimiento mínimo, en el caso de losas, muros y viguetas, que no están en contacto con el suelo, es 2 centímetros. Y en el caso de vigas y columnas, el recubrimiento libre, estamos hablando de vigas y columnas con armadura longitudinal principal y estribos que pueden ser abiertos o cerrados, el recubrimiento libre está entre 2 a 4 centímetros. 2 como mínimo, 4 como máximo. Normalmente uno usa el mínimo. Entonces, fíjense que para vigas, para columnas, para vigas sobre todo, el recubrimiento mínimo que podemos aceptar es 2 centímetros. Y para columnas normalmente usa uno 2,5 como recubrimiento mínimo. Una viga, por ejemplo, es una viga que no está expuesta a la intemperie, obviamente, 2 centímetros mínimo. Para columna, 2,5 normalmente. Ahora sí vamos a retomar lo que estamos viendo, el anclaje. Ya hemos visto que ¿por qué existe el hormigón? Son las causas por qué existe el hormigón. Pilares, ¿no? Uno era porque
la adherencia entre el hormigón y el acero, más principal. Luego, si yo controlo las fisuras en las estructuras que están en elementos lineales como vigas que están sometidos a flexión, donde hay barras traccionadas, hay que hacer el control de la fisuración. En esos casos, si yo hago un buen control de la fisuración, el hormigón protege a las armaduras. Hay experiencia de estructuras de más de 100 años que se las demuele y el hormigón mantiene las barras prácticamente intactas, sin ningún daño. Ya hemos dicho que las barras que se colocan al interior del hormigón armado son barras de manera natural, no revestidas de nada. Longitudes de anclaje, vamos a ver ahora. Longitud de anclaje para barras de acero sometidas a tracción. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud que yo necesito para arrancar una barra? ¿Cuánto necesito de longitud mínima para que este recubrimiento sea, este anclaje sea bueno y la barra nunca sea arrancada del hormigón, sino que cuando rompa afuera? Esa longitud es esta formulita, que aparentemente es una fórmula media complicada, muchas variables, pero por suerte gran parte de esas variables valen 1. Ya. O sea, esta es la longitud de anclaje que me da este código, el código ASI. Las longitudes de anclaje usadas para barras corrugadas sometidas a tracción no deben ser menores que los valores calculados con la siguiente expresión. Este es FY, que ya lo conocemos. Este es el FC' del hormigón, este es del acero. Este es un lambda, que vamos a ver qué es. Estos son los diferentes phi. 3 tipos de phi. Este es el diámetro de la barra. Sí, ¿no? Este es el diámetro de la barra. Este es el que nosotros llamamos phi. El diámetro de la barra nosotros lo hemos llamado phi. Que está con dB, diámetro de la barra. Lo mismo que decir phi. Y todos estos valores, fíjense, todos estos valores que tienen unos valores específicos. Entonces, digamos que yo esté colocando un voladizo acá. Este voladizo está sometido a flexión. Yo no puedo llegar, fíjense ustedes acá. Pero hay que darse cuenta. Yo no puedo tener aquí un voladizo que va a transferir, que la está resistiendo, por decir, esta columna. Y yo sé que este momento máximo es así. Momento máximo. Este momento máximo es así. Pero yo no puedo llevar, digamos, agarrar y decir, bueno, ya, bueno, le coloco la armadura, calculo el momento máximo y la dejo aquí la armadura. Tendría sentido, ¿no? Porque actuaría la carga, aparecería la flexión y esto se fisuraría. Ya nos viene abajo la ménsula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transferir este momento a la columna. ¿Con quién tengo que transferir? Con una armadura con una longitud mínima. Y esta es la longitud de anclaje. Si esto ocurre, al interior de este elemento, esta viga y esta columna
va a repartirse. A este momento que está entrando acá, se va a repartir hacia un tramo y hacia otro tramo. El nudo está en equilibrio. Pero para que esté en equilibrio, yo tengo que lograr meter el momento al interior de esta columna. ¿Cómo lo hago? A través de la longitud de anclaje. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa longitud de anclaje? Es lo que hay que calcular con esto. La fórmula anterior nos determina la longitud de anclaje por prolongación recta. Esta expresión incluye tantos términos, tantas variables, es mucho más fácil de usar de lo que parece a primera vista, ya que varios de los términos son usualmente iguales a 1, o en su caso son factores que pueden obtenerse fácilmente, rápidamente. Factores que se utilizan en la expresión para determinar la longitud de anclaje. T sub L. T sub L. T sub L, factor de posición del refuerzo. Factor de posición de la armadura, que decir. Las barras superiores horizontales tienen menor capacidad de adherencia que las barras inferiores. Es por ello que este factor se lo considera para barras superiores 1,3 y para las barras inferiores se lo consideras igual a 1. Fíjense que para estas barras de arriba, de aquí para arriba, de 30 del eje neutro para arriba, estas barras tienen mala adherencia. Y del eje neutro para abajo, tienen buena adherencia. De la mitad de la estructura. Y esto como mínimo 30 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué tienen mejor adherencia estas barras de abajo? Porque la acción de la gravedad del hormigón está todavía viscoso, ¿no? Está recién hormigonada la pieza. Las barras, el agregado grueso, por gravedad se va bajando abajo. Entonces, estas barras están bien trabadas, en buena adherencia. Y aquí arriba se está quedando digamos, el hormigón con menos ripio, con menos agregado grueso, más agregado fino. Por eso que su adherencia es mala, la de las barras superiores. Entonces, dependiendo yo que estoy viendo, si mi barra superior, el phi sub L vale 1.30. Si mi barra es inferior, vale 1. Ya. Esa es una. Si por ejemplo yo tengo una viga de 30 de altura, de la mitad para arriba es mala adherencia. Y de la mitad para abajo es buena adherencia. Yo tengo una viga muy alta, de 1,20 de altura, de 30 centímetros se puede considerar como mala adherencia. Y lo de aquí, de los 30 centímetros hacia abajo, se puede considerar como buena adherencia. Resumiendo, las barras superiores tienen mala adherencia y las barras inferiores buena adherencia. El phi sub E, factor de recubrimiento, se llama. En barras recubiertas con epóxico, aquí les decía que se pueden pintar las barras, pero con materiales exclusivamente para eso, que son epóxicos, un producto caro, que no se usa en nuestro medio, se usa en otras partes donde hay mucho hielo. En barras recubiertas con epóxico, que se usa frecuentemente para proteger el acero de situaciones severas de corrosión, como las que se presentan cuando se usan productos químicos descongelantes o en losas de estacionamiento en regiones de clima muy frío. Cuando se usan estos recubrimientos,
la adherencia entre el hormigón y el acero se reduce. Por lo tanto, la longitud de anclaje debe incrementarse. Es por ello que este factor phi sub E vale en barras de acero no protegidas, que es nuestro caso, vale 1. Y en barras de acero con recubrimiento epóxico, que es en el caso donde el clima son muy fríos, se usan para deshielar estos elementos químicos, vale 1,20. Fíjense que inclusive con esta protección, con este recubrimiento epóxico, cae la adherencia entre el hormigón y el acero. Entonces, en nuestro caso, el E sub E vale 1. El psi sub S, ¿cuánto vale el psi sub S? Es el factor del diámetro de la armadura. Para barras con diámetros menores o iguales a 20 milímetros, el factor phi sub S es 0,8. Y para barras con valores mayores a 25 milímetros, diámetros mayores a 25 milímetros, el phi sub S vale 1. O sea, mientras más chica sea el diámetro de la barra, phi sub S disminuye. Y mientras más grande sea el diámetro de la barra, el phi sub S aumenta a 1. Es decir, con un diámetro mayor a 25, pero igual, 25 y 32, el phi sub S vale 1. Para 12, para phi de 10, 12, 16 y 20, vale 0,8. Factor de concreto, lambda. Factor de concreto con agregado de peso ligero. Cuando se usa concreto con agregado ligero, el lambda vale 0,75. Cuando se usa hormigón de peso normal, el lambda vale 1. ¿Qué podemos decir acá? En nuestro caso, vale 1. Ya dos valores que son 1 en nuestro caso. Siempre usamos hormigón con peso normal. Podríamos usar también hormigón con concreto de agregado ligero, ¿no? Pero usamos en nuestra vida práctica siempre el hormigón natural. Tiene un peso normal, 1. Aquí ya tenemos 1. Nunca recubrimos las barras, también tenemos 1. Aquí siempre ya sabemos que es 1,30 los de arriba, 1 los de abajo. Entonces, todos esos valores ya tienen un número fácil de ponerlo. El C sub B. ¿Qué es el C sub B? El C sub B es la separación o dimensión del recubrimiento. Use este valor, ¿cuál va a ser? Use la menor, ya sea la distancia del centro de la varilla a la superficie más cercana del concreto, o bien la mitad de la separación de centro a centro de las barras por desarrollar. La separación de centro a centro de las barras por desarrollar, o la distancia del centro de la varilla a la superficie más cercana del concreto. Use la más pequeña. Esa viene a ser C sub B. Y este valor KTR, el código permite conservadoramente, es decir, un poquito más grande nos va a dar la longitud de anclaje si tomamos este valor igual a 0. Es una fórmula larga, así que no tiene sentido estar calculándola para ganar un poquito, disminuir un poquito la longitud de anclaje. Entonces, ¿qué recomienda la norma? Que podamos tomar un valor de 0 para este valor. Vamos a hacer un ejemplo acá. Calcular la longitud de anclaje para las barras que se muestran
en la figura. Suponiendo que el concreto es de peso normal, las armaduras no están recubiertas con ningún material, lo que normalmente hacemos. Los materiales tienen la siguiente resistencia: el hormigón 250 y el acero 5000. Entonces, ¿cuánto sería? Yo he calculado para el momento máximo y me ha dado 4 phi de 25. Esta armadura yo tengo que colocarla arriba, porque esta es una ménsula. Si está arriba, tiene mala adherencia, ¿no? ¿Cuánto tengo que meter acá? Esta columna, digamos, que viene a ser como una especie de muro de 2,2 metros. ¿Cuánto tengo que empalmar, prolongar esta barra como longitud de anclaje? La longitud de anclaje se mediría desde este borde hasta este borde. Son 25, mi columna tiene, mi viga tiene 60. Esta es la fórmula completa. ¿Sí? ¿Cuál es mi acero? El FY. El FY me está dando aquí 5000. 5000. El FL. El FL, el C sub L, por decir, vale 1.30. ¿Por qué? Porque estamos en mala, las barras están arriba, en una posición de mala adherencia. El CL vale 1, no tengo ningún recubrimiento. Mi acero es mayor a 25, vale 1. Sí, S. Mi acero es mayor o igual a 25, vale 1. El C sub C, ¿cuánto vale? Este valor, y este valor vale 0. Yo tengo todos los datos menos el C sub C. ¿Cuánto valdría el C sub C? El C sub C hemos dicho que es, vamos a leerlo de nuevo para que quede claro: separación o dimensión del recubrimiento, use la menor, ya sea la distancia del centro de la varilla a la superficie más cercana del concreto, o la mitad de la separación centro a centro de las barras por desarrollar. Vamos a tener que hacer un detalle de cómo están colocadas esas barras para poder sacar ese valor, ¿no? De centro a centro, estas barras valdrían ¿cuánto? Esta C sub C, vamos a calcular, 30 centímetros es el ancho de la viga. El recubrimiento libre, vamos a asumir que es 2,5. 2,5 más 2,5 es 5. Estamos asumiendo que el estribo es de phi de 8. 0,8 más 0,8 es 1.6. ¿No? Y aquí me está quedando a mí todo este espacio, de aquí hasta aquí. De este borde hasta este borde. 4 por 2,5. Cada una de estas barras tiene 2,5 de diámetro, son 4. Quedaría 4 por 2,5. Quedaría entonces este espacio libre. Ese espacio dividido entre 3 espacios, ¿no?, me da este espaciamiento entre barra a barra, pero de borde a borde. De borde a borde. Y yo quiero de centro a centro, entonces le tengo que sumar a esta distancia la mitad de phi y la mitad de phi, que vendría a ser un phi 2.5. Entonces esto vale, sacando todo esto, vale 6.97. Quiere decir que entre eje y eje de barra,
este valor vale 6.97, pero ese valor no es C sub C, es que hay un error. C sub C es la mitad, dice, ¿no? Nuevo. Use la menor ya sea de la distancia del centro de la varilla a la superficie más cercana, que no lo hemos hecho, o bien la mitad de la separación central, la mitad. El C sub C es la mitad. C sub C es la mitad de esta distancia. C sub C debía ser aquí casi 7 centímetros, 3,5 centímetros, 3,4 centímetros. Y la otra es la separación del borde al eje de la barra. Borde del recubrimiento, el borde de la superficie exterior del hormigón al eje de la barra. Ese es el C sub C en la otra condición. Vendría a ser el recubrimiento 2,5, el estribo 0,8, más 1,5 dividido entre 2. Todo esto me da 4.55. 4.55 me da de aquí a acá. Y la mitad de 7 es de 6.97, es casi 3.4. ¿Cuál sería entonces la más chica entre 3.4 y 4.55? Es 3.4. C sub B debería ser 3.4. Aquí está errado este valor. Aquí no consideramos que esta es la mitad. En realidad aquí está el error. La mitad de esta distancia es el C sub D. No es esta distancia. Entonces, podrían poner otra actividad que si tienen. El C sub C no es este valor, es la mitad. Es decir, 2 veces esta distancia, esta, dividido entre 2, me da el valor de C sub D. Aquí está el error, que supusimos que todo esto es C sub C acá, por ejemplo, la mitad. Corrijan eso, saquen la mitad de 3.97. $6.97 nos da 2.6.97 3.48, casi 3,5. 3.48, este valor debía ser, el valor de C debía ser 3.48, que es más chico que 4.55, ¿no? Está verificando que cumple, que está bien esta disposición. Y entonces aquí está el error. Este valor debe ser 3.47. 3.50 casi, ¿no? Todo lo demás está bien, solo que aquí es 3.50. Con ese valor el LB me dará un poquito más grande. En este caso me da 1.61. Este que no es poquito este valor. Es 1,5 metros y más todavía, que tengo que empalmar acá. De este borde hasta el fondo tengo que meter esa longitud de anclaje. Ya, corrijan entonces esta distancia, le va a dar un poquito más grande, 3.48.
vez de 4,55. Bien, eso es en prolongación recta. Quiere decir, cuando yo quiero lograr el anclaje en prolongación recta, este es el LB. De aquí aquí, en prolongación recta. Esta longitud disminuye si yo hago gancho. Si yo decido poner gancho para que no sea tan larga esta distancia, pongo gancho, esta longitud de anclaje va a disminuir. Poner gancho o patilla. Esta longitud va a ser más chiquita. Obvio, porque aquí tiene este anclaje que se opone al movimiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando ponemos los ganchos? Veamos eso. Cuando no se tiene suficiente espacio para anclar la barra a tracción, prolongando las armaduras, según sus longitudes de anclaje requeridas, por prolongación recta, puede emplearse ganchos. Los ganchos se consideran inservibles para barras en compresión. Estamos ahorita hablando de barras de tracción. Entonces, cuando hay tracción, los ganchos y las patillas sirven. Cuando no sirven los ganchos en anclaje, cuando tenemos elementos comprimidos. En este caso estamos con elementos traccionados porque es flexión lo que está ocasionando. La barra superior ahí está traccionando. Esto es como un comentario, digamos, los ganchos se consideran inservibles para barras en compresión, para propósitos de longitud de anclaje. No ocurre lo mismo para barras traccionadas, donde los ganchos sí disminuyen considerablemente la longitud de anclaje. Los ganchos no son cualquiera, tienen que cumplir estas normativas. Fíjense, la patilla, por ejemplo, que tiene que ser 12 veces el diámetro, 12 veces el diámetro de la barra. ¿No? Aparte del radio que hayamos visto nosotros de curvatura mandril, a partir de ahí la parte recta tiene que ser 12 veces el diámetro de la barra. Y en el caso de gancho, ya, el gancho cuando tuerce, ya tiene la parte recta es 4 veces el diámetro de la barra. Normalmente en barras corrugadas se usa la patilla, porque esto ya se puede hacer también esto. También se puede hacer. No se puede, pero es más dificultoso, entonces más fácil es esto. Entonces aquí es la patilla, fíjense. Da lo mismo hacer patilla o hacer gancho, pero hay que mantener esas unidades, esas características de dimensiones. La longitud de anclaje que se requiere para un gancho o patilla viene dada por la siguiente relación. Fíjense, ya no es la fórmula anterior, ya es una fórmula más pequeña. 0,75 el phi E por Y sub I por lambda por raíz cuadrada de FC' por el diámetro de la barra. Ejemplo, usando los mismos datos del anterior ejercicio, calcular la longitud de anclaje por patillas, con patillas. Hacemos los cálculos, ya no me pide CR ni nada, me pide solamente estos valores y me da 60 centímetros. Quiere decir que yo voy a bajar, fíjense esta longitud que tenían, la longitud que necesitaba antes era este valor, un poco más. Estaba mal. Un poco más grande, inclusive. ¿Cuánto se va a reducir esa longitud si yo le pongo patilla? Ya la mitad casi. Bueno, casi la tercera parte, 60 centímetros.
área, coloco la patilla. La patilla hace que disminuya la longitud, obviamente por efecto mecánico, ¿no? Bien, longitud de anclaje para barras sometidas a compresión. Quedamos aquí entonces en longitud de anclaje para barras sometidas a compresión. Visto entonces aquí que hemos visto ahora, que lo más importante, hemos visto que la disposición de las armaduras no puede ser cualquiera, que es importantísimo cuidar la disposición del fierro, tanto cuando uno está calculando y tanto cuando uno está construyendo. ¿Para qué? Para evitar las famosas oqueras, que es un daño que ya es irreparable prácticamente. Reparamos, pero nunca queda igual, ¿no? Entonces hay que mantener todo este conjunto de indicaciones que hemos visto, hay que tratar de hacer cumplir, hay que hacer cumplir esos requerimientos para que nuestra construcción y nuestro cálculo sea bueno. Nosotros construimos y calculamos bien, las obras van a ser duraderas, van a ser obras funcionales y van a cumplir con los requisitos que nos piden, ¿no? Que exige toda estructura. ¿Cuáles son los requisitos que exige toda estructura? Capacidad resistente, funcionalidad, durabilidad y buen aspecto. Y en cuanto al cálculo en silla de la longitud de anclaje, vemos que por prolongación recta, la longitud de anclaje es mucho más grande cuando tenemos barras fraccionadas que adicionándole un gancho o una patilla. El gancho y la patilla no puede ser a ojo efectuado, tiene que mantener esta distancia mínima. O sea, está normalizada tanto la patilla como el gancho. Bien, vamos a quedar aquí por ahora. Con lista. Ingeniero, ¿y cuál conviene más, el gancho o la otra forma que enseñó al principio? La primera es más fácil, uno puede hacerla siempre que tenga el espacio, bueno, para poder colocar. Si no tengo el espacio, voy a tener que ponerle nomás gancho para disminuir el espacio. Digamos, yo tengo una columna ahí de 70 centímetros, no voy a poder hacer 1,70 m en recta, porque no llega a alcanzar. Tengo que colocarle nomás el gancho para que pueda entrar, digamos, físicamente. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Estudien, hagan sus prácticas.